Hola, bienvenidos de nuevo al canal. ¿Alguna vez te has rascado la cabeza al intentar calcular fuerzas internas en estructuras? Si es así, estás en el lugar correcto, porque el día de hoy vamos a analizar las fuerzas internas en el punto D del problema 1.6, que lo puedes encontrar en el libro de mecánica de materiales. En este video abordaremos un problema específico al que se enfrentan muchos ingenieros y estudiantes: comprender y determinar las fuerzas internas dentro de las estructuras. Es crucial comprender este concepto, ya que afecta directamente la estabilidad y seguridad de cualquier estructura determinada. Ahora, pongámonos manos a la obra, ¿vale? Comenzaremos explorando el proceso paso a paso de analizar las fuerzas en el punto D. Esto incluye identificar el tipo de soporte presente y aplicar ecuaciones de equilibrio para resolver las fuerzas internas. Créanme que al final de esto tendrá una comprensión sólida y cómo funciona todo. Comenzaremos analizando la estructura. Como vemos, tenemos dos elementos estructurales. Una se encuentra sometido a una carga distribuida de 1.25 kN sobre metro, y la otra, pues como vimos, solo está articulada en el punto B, pero no tiene ninguna carga. Ahora vamos a analizar los soportes. Como vemos, tenemos un pasador en el punto A, una articulación en el punto B y otro pasador en el punto C. Eso significa que tenemos dos reacciones, y al analizar la estructura, como vemos, la carga distribuida hace que la viga gire hacia el sentido horario con respecto al punto A. Entonces esta barra o esta tira va a tener el sentido del vector de esta forma. Pero para poder entender y determinar cómo están actuando nuestros vectores, vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de esta viga o de este elemento estructural con las cargas. Ok, esto es el diagrama de cuerpo libre. Ahora, como vemos, ya coloqué las cargas que están actuando en ella. Y esta carga distribuida de 1.25 kN ya lo convertí a una carga puntual. Y aquí puse el procedimiento, tomé la intensidad de la carga y lo multipliqué por la longitud de la base. Como vemos, la base tiene 1.5 metros. Al realizar la multiplicación nos va a dar ese resultado. Ahora, como vemos, el pasador en el punto A tiene dos reacciones, una en el eje X y la otra en el eje Y. De igual forma, en el punto B tiene dos componentes, porque como vemos, esta tira va dirigido respecto a un ángulo. Eso significa que va a tener dos componentes, una en el eje X y la otra en el eje Y. Entonces, lo que tenemos que calcular, cuál es el valor de la fuerza en el eje X y cuál es el valor de la fuerza en el eje Y. Pero no podemos determinar el valor sin haber conocido antes la fuerza con la que está sometida esta barra. Entonces, vamos a utilizar nuestras ecuaciones de equilibrio. Para poder determinar fácilmente el valor de FBC, vamos a realizar la sumatoria de momentos con respecto al punto A. Entonces vamos a colocar las fuerzas que nos están generando momento con respecto al punto A. La primera fuerza que está generando momento es la de 1.875, que hace que mi viga gire con respecto a este punto hacia el sentido horario. Entonces sería negativa, multiplicado por la distancia. Como sabemos, está actuando en el centroide de la figura. Eso significa que está actuando a 0.75 metros con respecto al punto A. ¿Ok? Acá está ubicado la carga puntual de esta carga distribuida. Entonces lo vamos a multiplicar por 0.75 metros. Ahora, ¿qué otra fuerza nos está generando momento? El componente rectangular Y de FBC, porque su componente rectangular X no genera momento, porque no hay una cierta distancia con la que está ubicado su componente rectangular X. Entonces la que genera momento es su componente rectangular Y, que hace que mi viga gire hacia el sentido antihorario con respecto al punto A. Entonces sería positiva más FBC, pero no nos están dando el ángulo con la que va dirigido, sino que solo nos están dando los catetos de un triángulo. En este caso vamos a tomar el valor del cateto vertical. Si nuestra fuerza es vertical, de igual forma vamos a tomar el cateto vertical del triángulo. 2 entre la hipotenusa, que es igual a 2.5. Y luego lo vamos a multiplicar por la distancia. Como vemos, está ubicado a una distancia de 1.5 metros con respecto a este punto. Entonces vamos a colocar acá 1.5. Ok, vamos a realizar la operación. FBC, esto va a ser igual. El resultado de acá nos va a dar 1.40625. Y lo vamos a dividir con el resultado que nos dé acá. Nos va a dar 1.2. FBC, esto va a ser igual a 1.1718 kilonewton.
Entonces la fuerza con la que está sometida esta barra es de 1.17 kN. Muy bien, ahora una vez conociendo este valor ya podemos determinar los soportes de la reacción en A. AY menos 1.875, luego más BY, pero como vemos BY es el componente rectangular de FBC. Entonces este valor ya la conocemos, es 1.1718, pero como es su componente rectangular Y, eso significa que vamos a tomar nuevamente el valor del cateto del triángulo, 2 entre 2.5. Lo vamos a igualar a 0, porque ya no hay más fuerzas que están actuando en el eje Y. Perfecto, entonces a Y esto va a ser igual, vamos a realizar la operación de forma directa. Nos va a dar un resultado de menos 0.93, pero como AY va a quedar totalmente despejado, ese término menos se convierte en positivo. Entonces sería 0.9375 kN. Ahora vamos a determinar su componente rectangular X, lo que es la reacción en A. AX, como vemos, tiene un sentido negativo, entonces sería menos AX, pero como dijimos, BX es el componente rectangular de FBC. Eso significa que tiene un valor de 1.1718 y como es su componente rectangular, eso significa que vamos a tomar un ángulo, pero no conocemos el ángulo. Ahora en este caso vamos a tomar el cateto horizontal del triángulo. Ok, vamos a igualar a 0 porque ya no hay más fuerzas en el eje X. Vamos a realizar la operación que nos va a dar un resultado de 0.7030 kN. Esto va a ser igual a AX. Ok, como vemos ya encontramos las reacciones en A. Ok, ahora el siguiente paso. Ya que conocemos las reacciones, ya podemos determinar las cargas internas en el punto D de la sección transversal del material. Para poder determinar las cargas internas que están actuando en este punto, vamos a seccionar nuestra viga. En este caso vamos a tomar desde este punto hasta este punto, ¿ok? Y vamos a colocar todas las cargas que están actuando en ella, como hemos hecho en videos anteriores. Si aún no has visto estos videos en cómo calcular las cargas internas, te invito a que visites mi canal, ¿ok? Hay una serie de ejercicios ya resueltos basados sobre este tema, ¿ok? Entonces, vamos a seccionar nuestra viga. Yo en mi caso voy a adelantar tantito el video. Ok, esto es el segmento de mi viga. En este caso es el tramo AD. Ok, entonces, como dije, vamos a colocar todas las cargas que conocemos. Como vemos, tenemos un soporte en A que tiene dos componentes, una en el eje X y la otra en el eje Y. En este caso ya conocemos el valor de cada una de ellas. Ahora, un punto muy importante. Al seccionar este elemento en el punto D, de igual forma seccionamos también lo que es la carga distribuida. Eso significa que ya no va a tener el mismo valor de la carga puntual. Acá nos dio un resultado de 1.875, pero cuando la longitud de la base es de 1.5. Y como vemos acá, al seccionar la estructura, la carga distribuida ya solo tiene una base de 0.5 metros. Entonces, la carga puntual ya cambia de valor, pero la intensidad es la misma, ¿ok? Eso significa que vamos a multiplicar 1.25 por 0.5, ¿ok? El resultado que nos dé es la carga puntual que está actuando en el corte y lo que coloqué acá. 1.25 kN sobre metro por la longitud de la base. 0.5 y el resultado es de 0.625 kN, ¿ok? Y eso es la carga puntual que está actuando en mi segmento de viga, ¿ok? Ahora vamos a concentrarnos en el corte. Como vemos, al realizar la sección vamos a obtener tres incógnitas: una fuerza cortante, una fuerza normal y un momento. La fuerza cortante lo vamos a identificar con la letra B, pero como lo estamos calculando o analizando en este punto, pues lo vamos a identificar con un subíndice. Igual la fuerza normal y el momento. Entonces vamos a proceder a calcular estas tres incógnitas. En pocas palabras, son las cargas internas que están actuando en la sección transversal del material. Muy bien, ya que tenemos todo listo, vamos a darle uso a nuestras tres ecuaciones de equilibrio. Vamos a realizar primero la sumatoria de las fuerzas X. En este caso es la fuerza normal con la que está sometida el elemento. Tenemos una X que es negativa porque tiene un valor de 0.7030. Y luego en el corte tenemos una fuerza normal que sería ND y es positiva.
Vamos a igualar a 0 porque ya no hay más fuerzas que están actuando en el eje X. Entonces, vamos a despejar al término ND, que esto va a ser igual a 0.7030 kN. Y esto es la fuerza normal. Ahora vamos en la sumatoria de las fuerzas Y. En este caso vamos a obtener la fuerza cortante que está actuando en ese punto. Tenemos el valor de la reacción en A, que es igual a 0.9375. Positiva, porque va hacia arriba. Y luego tenemos la resultante del segmento de la carga distribuida, que es igual a 0.625. Negativa, porque va dirigido hacia abajo. Y en el corte está actuando una fuerza cortante interna, en este caso es BD. Pero como va dirigido hacia el sentido negativo, entonces sería menos BD, igual a 0. Vamos a realizar la operación. La operación de acá nos va a dar 0.3125 menos B subíndice D. Vamos a despejar el término BD, pero como vemos es negativa. Eso significa que este término lo vamos a pasar al otro lado para que se convierta en positivo. Y al darle la vuelta va a quedar de esta forma. BD, esto va a ser igual a 0.3125 kN. Esto es la fuerza cortante interna con la que está sometida el material en su sección transversal. Ahora vamos a realizar la sumatoria de momentos. AX no genera momento, pero AY sí genera momento, porque se encuentra ubicado a una distancia de 0.5 con respecto al punto D. ¿Ok? Y como vemos, hace girar el elemento hacia el sentido horario. Entonces sería negativa. Luego tenemos la resultante de la carga distribuida. Hace girar el elemento con respecto a este punto hacia el sentido antihorario. Sería más 0.625. En este caso está actuando a la mitad de esta base. Si tiene 0.5, entonces en este caso está actuando a 0.25 metros. Entonces vamos a colocar acá 0.25. Y luego en el corte está actuando un momento flexionante interno. Es positiva. Entonces vamos a colocar acá M subíndice D igual a 0. Vamos a realizar la operación que nos va a dar un resultado negativo de 0.3125 más mi M subíndice D. El total de acá nos va a dar este valor. ¿Ok? Entonces vamos a despejar el término MD. Esto va a ser igual a 0.3125 kN por metro. ¿Ok? Entonces este segmento está sometida a estas cargas internas. La fuerza normal es este valor. La fuerza cortante, y esto es el momento flexionante. Esto es lo que nos está pidiendo el ejercicio, en determinar las cargas internas de la sección transversal del material, en este caso en el punto D. ¿Ok? Bueno, como vemos la 1-7 pues nos pide determinar en el punto E y en el punto F. Esto es muy importante, pero lo vamos a dejar para el próximo video tutorial. Así que no se lo pierdan porque en uno de estos días ya va a estar disponible lo que es la 1-7. Y si aún todavía no has entrado a mi canal, te invito a que lo hagas en este instante porque hay una serie de ejercicios basados sobre los principios de estática y de mecánica de materiales. Así que te invito a que lo veas para que puedas entender con mucho más facilidad. Bueno amigos y amigas, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado mi pequeño video. Y si es así, te invito a que te suscribas a mi canal, darle me gusta y dejar un buen comentario. Bueno, nos estaremos viendo hasta la próxima.